Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Estamos a través de la señal de nuestro canal Toltecayotl, en este espacio tenemos Toltecayotl AC, Semanáhuac, unidad en la diversidad. Es nuestro cuarto programa, emisión Zapotecas, cultura viniza. Vamos a hacer un recorrido por Mitla, la ciudad de los muertos. Así que con esta presentación, Semanáhuac, unidad en la diversidad, Zapotecas, Viniza, Mitla, la ciudad de los muertos, una presentación a través de Creative Commons con finalidad de difusión cultural. Nos ubicamos en esta tabla. Hemos visto que la cultura viniza o zapoteca ha tenido ocupación permanente, de hecho la sigue teniendo a través de estas cuatro emisiones, perdón. 3, con esta la cuarta. Hemos visto que la cultura viniza o zapoteca sigue en este proceso, ¿no? Ubicada en este contexto, país de Oaxaca hasta Chiapas inclusive, y vimos este proceso, ¿no?, en Anáhuac del protoclásico. Aquí se define esta identidad. También ya vimos un video de Jiménez del Oso que nos orientó acerca de lo que son estos soñadores, que se les conocen como danzantes, pero los vamos a manejar como los ensoñadores. Es en este periodo protoclásico donde se define esta escritura y también los códices llevan de su aplicación. Ya vimos este proceso de definición, de descripción de los numerales, y también vimos por qué los zapotecas se les conoce así. Es un nombre náhuatl, el pueblo del zapote, pero ellos se llamaban Benza o Viniza, que significa en su lengua gente de las nubes. Así que Viniza es el nombre que les daremos, con el que los conoceremos. Y también estos son algunos de los rasgos que vamos a ver también en nuestra quinta emisión. En esta cuarta la vamos a dedicar a recorrer Mitla. Ya hicimos un recorrido por Monte Albán, San José Mogote, uno de los primeros asentamientos, y de ahí pasamos por Monte Albán o Dani Bedye, que es su nombre en lengua originaria de Viniza. Hicimos este recorrido, y en el sur, en el Tahuantinsuyu, esta cultura de Tiahuanaco fue muy importante, floreció al mismo tiempo que los Viniza o zapotecas. Estos son los ensoñadores que tuvimos oportunidad de conocer en Monte Albán. Y ahora vamos a tener oportunidad, gracias a las maravillas de la tecnología, de hacer nuestro recorrido por Mitla. Nos metimos a estas tumbas en el interior de los valles de Oaxaca, Huachac, que era el nombre que en náhuatl se le conocía a estos territorios del actual estado de Oaxaca. Y estábamos viendo en la sesión de ayer los hallazgos de estas tumbas en Atzompa. Vamos a continuar con este recorrido por Atzompa, ya que es también un territorio del Mictlán en este día tan especial. Así que continuamos con Atzompa y seguimos con este recorrido hacia Mitla, la ciudad de los muertos. Atzompa también es una ciudad de los muertos y vamos a verlo a continuación. Y corre el video. Esperemos que lo disfruten. Atzompa, zona arqueológica de Lina. La Casa de Oriente, hipotéticamente pensamos que es una unidad para recibir justamente a la gente que viene. Tenemos 3 juegos de pelota y dentro de ellos tenemos el segundo más grande del estado. Tiene aproximadamente 45 metros de largo.
Este edificio, la función además, como lo menciono, de separar las plazas, es controlar el acceso de una plaza a otra. Y esto es porque en la parte posterior está Casa de los Altares y está el edificio funerario que contiene las tumbas con las cámaras mortuorias. La unidad de Casa de los Altares, esta unidad que vemos que es el palacio por los diferentes elementos arquitectónicos que hemos encontrado durante estas 6 temporadas de excavaciones. Tenemos 18 espacios al interior y en el centro de la unidad tenemos un patio central con remates alrededor. Esta es la última terraza constructiva de Atzompa y se compone de 5 edificios. Está el edificio principal, es el edificio número 4. En la parte central tenemos el adoratorio central, que junto con la plataforma de acceso le da la axialidad y el sentido de la plaza. Es una plaza cerrada con un alto grado de restricción. Lo que se va a poder comprender aquí un poco es la magnitud de la ciudad de Monte Albán como tal. Actualmente en la ciudad de Monte Albán llegamos al recorrido, que es lo que tengo a mis espaldas. Llegamos y solo visitamos el área nuclear de esa ciudad. Pero en realidad el tamaño de Monte Albán abarca desde la parte más sureña, que es la parte del Mogollito, hasta esta parte norte, que es el núcleo de Atzompa. Bien, como pudieron notar en este video de Lina, estos son hallazgos recientes y es muy importante, ¿no?, tener en cuenta que tras la apertura de hace unas semanas de esta zona arqueológica que es Atzompa, se ha venido a cambiar la historia que había escrita acerca de Monte Albán, ¿no? Aquí bien nos comenta el arqueólogo, ¿no?, cómo hasta inclusive ha surgido este juego de pelota, uno de los más grandes de la zona oaxaqueña. Entonces, importante, ¿no?, el hallazgo más, probablemente más trascendente que se ha hecho en este 2012 ha sido esta tumba que ha conmovido. Aquí están los restos con esta cerámica, ¿no?, imponente, impresionante por la calidad, la expresión y la dimensión del color también. Aquí en ella, gracias a este estado impresionante de conservación, podemos dimensionar cómo eran nuestras urnas que vamos a tener oportunidad de contemplar en nuestra quinta y última emisión con las obras maestras, las obras de arte viniza o zapotecas. Esta es una de ellas. Impresionante, ¿no?, el color rojo con el que se conserva. ¿Y por qué es rojo? Porque representa el color de la vitalidad del sol, este lugar que ilumina. Y como ven, se ve ahí, Atzompa es una urbe con influencia zapoteca. Entonces, importante descubrimiento. Es una 3, 2. Recientemente abierta, se puede visitar y es una de estas maravillas de la naturaleza cultural, de la cultura de la gran herencia viniza o zapoteca. Esta fue el recorrido inicial por Atzompa, también ciudad del inframundo. A continuación vamos a continuar con el Museo Comunitario de Atzompa, con un video que también esperamos sea de su agrado. Ina. Un conjunto de 98 piezas de más de 1000 años de antigüedad se exhiben en el recién inaugurado Museo Comunitario de Atzompa, en Oaxaca. Los objetos fueron recuperados a lo largo de más de 6 años de exploraciones arqueológicas en la antigua ciudad zapoteca. El museo ofrece un recorrido por la cosmovisión, organización social, vinculación con el medio ambiente y la larga tradición alfarera de Atzompa que hasta hoy pervive en Oaxaca. Dentro de las piezas más que se quedarán más grabadas en las personas son unas ollas tipo barril de casi 1 metro de alto,
que es un objeto que en la actualidad ya no se hace en la población, a pesar de que tienen esa tradición cerámica. Al ser un museo comunitario, permite que la población se beneficie de la administración de este espacio. Es decir, ellos manejan toda la lógica de todo el museo, y entonces eso permite que haya una vinculación más cercana para la protección de sus bienes. Hoy en día tenemos que reconocer que la arqueología es un gran recurso que se puede perfectamente ligar con el desarrollo de las comunidades. En Oaxaca, que no tenemos industrias, pues nuestra cultura puede ser una de las grandes vertientes para ligarla al desarrollo, obviamente cuidando al máximo las metodologías cómo se hacen las cosas, obviamente haciendo partícipe a las comunidades para que esto no les sea ajeno. A lo largo de estos años pues se ha capacitado mucha gente local para que puedan coadyuvar con nosotros en la conservación de este sitio. Bien, pues muchas gracias a Ina Noticias por esta presentación aquí de lo más destacado, ¿no? Como nos comentaba también en esta presentación en este museo comunitario, vemos esa belleza, ¿no?, de pieza. 140 piezas son las que se exhiben aquí. 140 piezas de donde destacan estas urnas impresionantes de 1 metro de alto. Aquí la arqueóloga Laura Mendoza pues bien comenta, ¿no?, cómo esta tradición existe, aunque se perdió la construcción de estas urnas, pues ahora, ¿no?, igual se pueden retomar, y los beneficios que tiene este museo comunitario. A continuación vamos a hacer un recorrido. En primera instancia, este es el actual gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, en el cual hace recorrido por Oaxaca, y después con el recorrido por Mitla, y continuaremos con la visión de Guillermo Marín Ruiz. Primero ponemos la perspectiva del gobernador Gabino Cue. Aquí se erigen los motivos zapotecos más detallados de todo México. Son las grecas en piedra más perfectas que existen en toda Mesoamérica, formas que armonizan con los templos y las montañas para ser uno de los centros ceremoniales más importantes y más antiguos en la historia oaxaqueña. Son las ruinas de Mitla, que en zapoteco significa lugar donde descansan las almas, y en náhuatl, lugar de los muertos.